ontología de la ciencia, según la cual ciencia es un saber que es al mismo tiempo objetivo y riguroso. Pero, ¿qué significa objetivo? Eso es el concepto. Objetivo, yo digo, se entiende de dos maneras diferentes. En una primera manera, objetivo se entiende lo que puede ser compartido para una pluralidad de investigadores. Entonces, objetivo puede ser el discurso, y es el discurso de la matemática, de la física, de la química, pero también de la sociología, de la psicología, de la historia, de la economía y de las diferentes disciplinas que han elaborado criterios que permiten a los especialistas de alcanzar afirmaciones compartidas. Esto corresponde al hecho también que cada ciencia no investiga la realidad como un todo, sino únicamente ciertos aspectos, yo digo ciertos cortes de la realidad. Es decir, dentro de la grandísima riqueza de lo que es real, cada ciencia se concentra, se focaliza sobre ciertos atributos o propiedades. Es decir, la mecánica se ocupa de materia en movimiento, ignora las cargas, los polos magnéticos, que estos son partes de la óptica de la electrodinámica. Pero no entra en la electrodinámica la consideración de fenómenos de metabolismo, de transmisión por herencia. Esto determina otro ámbito, es el ámbito de la biología. Pero en la biología tampoco se consideran cosas como sentimientos, procesos de conocimiento. Esto constituye el campo de la psicología. Y así de seguida. Entonces, se ve que cada ciencia, es importante, cada ciencia tiene sus criterios de objetividad, que son al mismo tiempo los criterios que le permiten investigar ciertos aspectos de la realidad y alcanzar un consentimiento de parte de los especialistas de este campo. ¿Riguroso qué significa? Aquí también. Riguroso significa únicamente esto, que en un discurso que quiere ser científico hay que dar razón de lo que está diciendo, argumentando. Ahora bien, claro que una manera máximamente eficaz y rigurosa de argumentar es la de la matemática, es el cálculo matemático. Bueno, esta es una forma de rigor, no es la única forma de rigor. Se han realizado desde tiempo rigurosísimos razonamientos, por ejemplo, en el campo del derecho. El campo del derecho, durante siglos y siglos y siglos, ha sido una palestra del rigor lógico sutil, que no tiene nada que ver con la demostración matemática, etc. Bueno, se argumenta también en biología, en historia, cuando leemos un buen artículo científico de tipo histórico, vemos que el historiador está presentando hechos, discutiendo la compatibilidad de estos hechos con ciertas fuentes y con otras cosas que se saben por otro lado. Esto es argumentar, esto es ser riguroso. Entonces, de esta manera podemos determinar el concepto de ciencia como cualquier tipo de conocimiento objetivo y riguroso, es decir, con sus criterios de objetividad, con sus criterios de rigor, y eso nos permite darnos cuenta del abanico muy amplio de las ciencias actuales y también de las ciencias que pueden venir, porque el horizonte está abierto, es decir, hay aspectos de la realidad que todavía no hemos considerado o que todavía no hemos considerado rigurosamente, objetivamente. Bueno, el camino está abierto. ¿Puede darnos un ejemplo de esto último, de estos aspectos que todavía no...? Bueno, que en general son aspectos de frontera, ¿no? Por ejemplo, en este momento está muy a la moda la investigación en el campo de las neurociencias, ¿no? En este campo de las neurociencias se encuentran problemas que están a la frontera
entre la fisiología del sistema nervioso, la psicología, la teoría del conocimiento. Entonces, posiblemente, dentro de este terreno va a desarrollarse un tipo de investigación que podría ser interdisciplinaria, como se dice hoy en día, y que por el momento, porque no es parte exclusiva ni de la fisiología, ni de la psicología, ni tampoco de la cibernética o de la teoría de la información. Cada una ofrece, proporciona sus instrumentos, pero hay que encontrar una unidad que permita delimitar mejor y ver cuáles son los problemas que se pueden tratar dentro de este campo, cuáles son los problemas que todavía no caben dentro. Por ejemplo, el problema de la conciencia, de la autoconciencia. No es un problema que se pueda realmente tratar completamente ni desde el punto de vista de la neurofisiología, ni desde el punto de vista de la cibernética, ni de otros puntos de vista, que entonces ya está presentando la especificidad que un tiempo le reconocía la filosofía, la teoría del conocimiento. Lo mismo, el libre albedrío. El libre albedrío es claro que tiene sus condiciones en la presencia de un cerebro oportunamente desarrollado. Se necesita, como se dice, una cierta cerebralización, porque un ser vivo pueda tener libre albedrío. Pero eso no significa que el libre albedrío sea un predicato neurofisiológico y tampoco un predicato psicológico puramente, menos una propiedad cibernética. Entonces aquí se ve muy bien cómo se conectan los diferentes aspectos complejos de la personalidad humana y cómo cada uno necesite un tipo de tratamiento apropiado. Por lo común sabemos que las religiones, cualquiera que estas sea, se basan en la fe, es decir, en la falta de evidencia, objetividad, ¿no? Es la creencia personal del creyente, ¿no? ¿En qué medida las religiones se antepone a las ciencias o se puede buscar puntos en común? Bueno, de por sí la religión no está ni en contraste ni en favor de ninguna ciencia. Entre ciencia y religión, históricamente hablando, siempre hubo una perfecta compatibilidad. Tanto es verdad que en las culturas más antiguas, los sacerdotes eran al mismo tiempo los grandes científicos, ¿no? Babilonios, egipcios, mayas, etc. Son todas grandes culturas en las cuales los que hoy en día llamaríamos los intelectuales, los grandes intelectuales, los líderes intelectuales de un pueblo eran al mismo tiempo sacerdotes y científicos. ¿Por qué? Porque pensaban que el conocimiento de la naturaleza era un medio necesario para interpretar al mundo y dentro del mundo colocar, situar al hombre e intentar de indicar cuál es la manera mejor para el hombre de jugar su vida en este mundo. Este último es el aspecto religioso, porque la religión no es otra cosa al final de la cuenta que un esfuerzo de responder cómo tenemos que darle un valor a nuestra vida. No cualquier tipo de vida, no cualquier manera de vivir es equivalente a una cualquiera otra, ¿no? Hay una buena, una mala, una correcta, una incorrecta. Hay una en la cual yo, para así decirlo, desperdicio mi vida y una en la cual yo salvo mi vida en un sentido muy, muy profundo. Las religiones tratan de dar una respuesta y para dar una respuesta a esta pregunta elaboran en general una visión del mundo y también una visión del hombre. Ahora, ¿qué sucede? Que la visión del mundo y del hombre que las religiones proporcionan están a la altura de la cultura en la cual se manifiestan. Es absolutamente claro que no se puede hablar, por ejemplo, a una comunidad que como
fuente de conocimiento tiene las sensaciones, decir, mira, no es verdad que el sol aparece en el cielo, se levanta la mañana y hace una especie de círculo y luego se pone en la tarde. No, no es verdad, en realidad es otra cosa. Esta es una ilusión que tú tienes, en realidad es la Tierra que se revuelve. Eso no tiene ningún sentido para un pueblo que viva como vive la gente normal. Entonces es claro que la religión que se manifiesta toma esta imagen del mundo como la imagen obvia. Pero esto, en un cierto sentido, es inevitable. Uno no puede hablar a los demás un idioma que no conocen, ¿no? Cuando digo un idioma, no es únicamente la lengua hablada, es todo el complejo, el sistema de cultura, de cosmovisiones, de costumbres que tiene. Pero eso no significa que el contenido, el mensaje que está dentro de esta misma religión no pueda expresarse de otra manera. Dentro de una cultura diferente. Diferente puede significar que está en el espacio y en el tiempo muy lejos de la cultura en la cual fue primeramente anunciada esta religión. Puede significar también en una época histórica diferente. Y esto implica en particular que la religión tenga que confrontarse con los conocimientos científicos, porque los conocimientos científicos que tenemos hoy no son los mismos que tenían los antepasados de hace 200 años y menos los que tenían los antepasados de hace 4.000 años. Esto es el motivo por el cual no hay entre ciencia y religión una oposición. Claro que tampoco uno puede decir que la opción religiosa sea una opción necesariamente indispensable para cualquier ser humano. Es decir, el horizonte religioso sí. Es decir, no hay ser humano razonable que planteándose frente al mundo que lo rodea no se ponga el problema si esto es la totalidad, si no hay nada más que esto, si hay algo más allá de lo que aparece. Este es un problema básicamente humano que ningún ser humano consciente, razonante, puede evitar. Pero la respuesta no es única, porque hay los que contestan a esta pregunta diciendo, bueno, todo se acaba aquí, no hay más allá nada. Esa es la respuesta, podemos decir, atea. Y hay los que dicen, no, hay algo más allá de este mundo. El absoluto no se acaba dentro del mundo de la experiencia, del mundo que vemos. Esa es la respuesta en un cierto sentido teística, que abre el camino a varias religiones. Ahora bien, la postura ateísta existe desde siempre y ha siempre intentado de argumentar contra la postura teísta o religiosa. ¿Cómo lo hacían? En los tiempos pasados, sobre todo, disfrutando ciertas filosofías disponibles, que eran básicamente las filosofías materialistas. Hoy en día, los ateos utilizan especialmente la ciencia, interpretando la ciencia como un arma contra la religión, contra la fe. Y dicen entonces, la fe y la ciencia no son compatibles. Pero esa es una postura filosófica, porque hay también al contrario. Siempre hubo los que decían, al contrario, cuanto más conoces el mundo, cuanto más conoces la perfección del mundo, la armonía del mundo, tanto más descubres dentro del mundo la presencia de Dios, la presencia de un diseño inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día también hay la posibilidad de utilizar la ciencia en favor y contra la religión, pero siendo consciente que de por sí, eso es el gran punto, de por sí la ciencia no es ni en favor ni en contra de la religión.
son otros los argumentos con los cuales el ser humano intenta eventualmente ver si es razonable ser religioso. Y aquí se ve la diferencia entre una fe y un argumento racional. Cualquier ser humano puede darle un sentido a su vida gracias a una fe. Es decir, algo acerca del sentido de la vida que este ser humano, este sujeto, considera cierto. La certeza es típica de la fe, que no es una opinión. Se dice el creyente no es alguien que tiene una opinión. El creyente es alguien que tiene firme ciertas cosas, que sea una fe política, que sea una fe religiosa, que sea una fe, decimos, de tipo secularizado, laico, en el progreso, que sea una fe en el empeño en favor de los demás, etc. La fe es algo que nosotros tenemos como sustento de nuestro sentido de la vida. Y la religión se basa en una fe. Pero esta misma fe, el ser humano razonable, no se limita a tenérsela como una fe ciega. Intenta ver si tiene razones para creer. No que sea un teorema, no, sino que el hecho de que él crea en la existencia de Dios o crea que Dios no existe, no son posturas arbitrarias. Se pueden dar razones. El creyente dice, sí, no puedo demostrar como un teorema la existencia de Dios, la existencia de un plan divino en el mundo, en la historia, en mi vida. Pero tengo argumentos suficientes que me dicen si es razonable pensar así. El ateo afirma el contrario. El ateo dice, no. Yo pienso tener argumentos que están en contra de esta tesis. Justamente uno de esos argumentos es la existencia del mal, ¿no? La existencia del mal es el argumento históricamente más profundo. Porque se dice, bueno, si admitimos que exista Dios, que Dios sea el creador del mundo y que sea presente en la historia, ¿cómo se explica que haya tanto mal en el mundo? El mal en varios sentidos. El mismo mal físico, el sufrimiento. El sufrimiento puede ser el hecho de que en la vida de la naturaleza se ve que un animal vive comiéndose al otro, ¿no? Entonces que el sufrimiento del otro, la muerte del otro es la condición para el vivir de estas cosas, por ejemplo. Más aún el mal, que es el sufrimiento interior de un ser humano frente a las vicisitudes de la vida, frente a la injusticia. Hasta más el mal moral, ¿no? La malicia que se ve, los hombres que son crueles, que intencionalmente dañan a los demás, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es posible todo eso si existe un Dios? Ahora bien, los religiosos son en realidad, aparentemente parece una paradoja, los racionalistas. Porque dice, ¿quién es el racionalista? El racionalista es alguien que dice que de todo lo que existe, de todo lo que acontece, hay una razón. Y frente al mal, el racionalista no deja de decir, hay una razón. Hay una razón que es más profunda de la que mi razón puede alcanzar. Entonces, decir esto es algo que nos reenvía a una razón divina no es un ser irracionalista. Es decir, reconocer que hay cosas que nuestra razón limitada no abarca. Entonces, esta postura luego renuncia a dar mi razón del mal que existe. Pero si soy racionalista, soy alguien que piensa, de todas maneras, hay una razón. Y la razón que yo no veo
la reenvió a una razón más grande, la razón del Dios. El ateo es el que dice no, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón que explique la presencia del mal. Bueno, los ateos hoy se declaran racionalistas, pero un racionalista que me dice no hay una razón me parece un poco absurdo, ¿no? El racionalista es él que tiene que decirme si hay una razón. Y si frente al problema del mal dice no, no hay ninguna razón, en aquel momento, a lo mejor sin darse cuenta, él se convierte en el irracionalista radical. Es decir, que al final de la cuenta no hay razón de lo que existe. Esta es la postura del nihilismo actual, por ejemplo. Hablando de ateísmo, está creciendo últimamente a nivel mundial, no solamente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica también. Y hay muchos científicos que se declaran ateos. Bueno, esto yo no lo considero de ninguna manera un argumento porque hay muchos científicos que no se declaran ateos. Y la cuestión, si existe o no existe Dios, no es una cuestión que se mide claro. con estadísticas, ¿no? Claro. La pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿es una moda? No, ¿No hay razones para ser ateo? No. Claro que uno primero es ateo y luego eventualmente te ofrece ciertas razones por su ser ateo. Así como uno primero es creyente y luego te ofrece ciertas razones por ser creyente. Entonces, hoy en día, como acabo de decirlo antes, la pista más común para el ateísmo consiste en el considerar la ciencia y la tecnología como únicas, este es el punto, únicas fuentes de conocimiento y de certeza. Entonces, esto es de antemano. Claro que si yo estoy encerrado en una recámara que tiene una ventana que mira hacia el norte, todo lo que puedo ver de esta ventana es lo que se sitúa al norte de mi recámara. Pero sería absurdo que yo dijera, bueno, toda la realidad es esta, ¿no? Entonces el científico que no se da cuenta de que su ciencia y la ciencia en general son como una ventana. Todo lo que ves de esta ventana es realidad. Nadie puede decir, no, te equivocas. No, admitimos, es realidad. Y tú puedes profundizar y profundizar y ver más y ver más y ver más, pero siempre dentro de esa perspectiva. Si en un determinado momento tú pretendes decir, esto es el todo, este es dogmatismo, ¿no? Entonces, es muy fácil, sobre todo hoy en día, en que el científico recibe una educación muy delimitada, muy especializada, hasta el punto que ya no se aprecian los tratados. No, hay que escribir el pequeño artículo especializado que trae el pequeño nuevo aporte en el campo. Se convierte fácilmente en alguien que tiene una mirada delimitada y que cree que todo se acaba allá. Sin embargo, esta mirada del científico, como usted muy bien lo ha dicho, es objetiva y rigurosa, ¿no? Claro. O sea, esta objetividad y rigurosidad no se podría encontrar en otras partes, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho, cada ciencia tiene sus propios criterios de objetividad, sus propios criterios de rigor. El discurso metafísico es un discurso que tiene sus criterios de objetividad, sus criterios de rigor que se puede discutir. La mejor prueba es que las teorías filosóficas y metafísicas se discuten entre especialistas. Claro que como yo no puedo pretender discutir de mecánica cuántica si tengo únicamente la educación de una escuela primaria, de la misma manera tengo el derecho de exigir que el científico cuando discute de metafísica se arme un poco de filosofía y que no venga únicamente armado del sentido común, un poco de sentido común y un poco de ciencia, ¿no? Entonces, esto es el problema. En realidad, si uno considera las cosas, hay dentro de la filosofía y dentro de la ciencia un igual nivel de debate cuando se habla de investigación de frontera, ¿no? Porque es claro que
También en filosofía uno puede decir, bueno, después de Aristóteles, después de Descartes, después de Kant, hay ciertas cosas que se pueden considerar asentadas, pero es en el problema de frontera que se encuentran las discusiones. Lo mismo sucede en física. Si consideramos la cosmología, bueno, sí, hay una teoría que más o menos se considera hoy en día la comúnmente aceptada, la teoría del Big Bang, pero cuántos detalles todavía faltan, cuántas discusiones todavía hay y cuántas peleas de tipo teórico hay dentro y esto vale en la cosmología, vale en la física cuántica, vale en la genética, vale en cualquier ciencia. Entonces, también en la ciencia como en la filosofía hay escuelas que dan como aceptada una determinada cantidad de ideas y de métodos y siguen discutiendo sobre otros detalles. Pero hay también escuelas opuestas dentro de la misma disciplina, ¿no? Y en filosofía se puede decir que más o menos vale la misma cosa. Usted al principio habló de que los científicos antaño eran también sacerdotes, ¿no es cierto? De sacerdotes científicos. Sí. Y actualmente ya no es así, ¿no? ¿Por qué ya no es así? Porque solamente algunos... No, ya no es así. Primero porque nos hemos dado cuenta que ya ciencia y religión no se implican mutuamente, ¿no? Y además hay también una cuestión cultural, es decir, la especialización. Ya en la antigüedad era así, ¿no? Por ejemplo, ya en la cultura griega había dos ciencias que se habían desarrollado independientemente de cualquier contacto, no solamente con la religión, sino con la filosofía. La geometría. Por ejemplo, la geometría y también la aritmética de los griegos era una ciencia totalmente autónoma, totalmente independiente. Tomamos los elementos de Euclides, son un tratado de matemática pura y simple. No hay un solo razonamiento filosófico, no hay ninguna discusión lógica, no hay ninguna discusión de tipo gnoseológico, menos hay afirmaciones metafísicas o religiosas. Y lo mismo vale para la astronomía. El sistema de Ptolomeo es un sistema astronómico basado en una determinada construcción, un modelo geométrico de los movimientos del cielo, pensados como movimientos acerca de determinados centros. El centro más principal es la Tierra, pero para explicar ciertas trayectorias de los astros piensan que son movimientos acerca de un punto que está sobre un círculo que se mueve, son los epiciclos. Eso es todo un constructo rigurosamente de observación y de matemática, geometría, trigonometría en particular. Pero eso no impedía que sobre estas cosas los filósofos razonaran. Entonces se encuentra en Platón, se encuentra en Aristóteles, muchos. ¿Cuál es el tipo de verdad que se alcanza en la matemática? ¿Cuál tipo de verdad se alcanza en la astronomía? Y además utilizaban esta visión astronómica para dar una cosmovisión. En particular el cristianismo, ¿qué hace? Hereda esta cosmovisión y la presenta como la expresión de la sabiduría divina. Luego, pasando el tiempo, cuando surge la ciencia natural moderna, resulta más claro que antes que la ciencia puede encaminarse por un sendero suyo y que además prolifera las especializaciones dentro de este sistema. Entonces surge la figura del científico profesional, el científico que es profesionalmente un científico. Y aparte puede ser, quién sabe, literato, poeta, hombre religioso, hasta sacerdote, porque que concretamente hablando hubo no solamente muchos creyentes que fueron buenos científicos, sino también sacerdotes que eran científicos. El fundador de las
geometría neoclidiana era un padre jesuita, Geronimo Saccheri, y Spallanzani también era un religioso, y cuántos fueron. Entonces, la figura de alguien que era al mismo tiempo creyente y científico, hasta sacerdote científico, sigue, pero es un poco la excepción. Uno podía ser un buen físico y al mismo tiempo dotado, como aconteció varias veces, de un gran gusto matemático, un muy buen pianista, por ejemplo, o también que poetaba de vez en cuando. Además, podía ser hombre religioso, podía ser hasta un ministro de un cierto culto religioso. ¿Y filosofía y religión en qué se parecen y diferencian? Bueno, la filosofía y la religión se difieren en el sentido de que cualquier religión acepta una revelación o una tradición que se supone tenga una cierta revelación en su origen. Entonces, las típicas religiones que nosotros conocemos son las religiones que originan dentro del surco de la Biblia, ¿no? Lo que llamamos nosotros, los cristianos, el Antiguo Testamento, es la revelación, los profetas inspirados por Dios, el cual a Moisés dice ciertas cosas, los profetas, etc. Entonces, hay una revelación que se considera palabra de Dios. Entonces, hasta una palabra escrita en un libro. El cristianismo acepta este libro y añade otros, el Nuevo Testamento. Y estos no son directamente lo que ha sido dicho por Jesucristo, porque Jesucristo no escribió nada. Entonces, Cristo reveló, para así decirlo, a través de lo que estaba diciendo, y lo confió a sus apóstoles. Esto es muy importante, porque significa que este mensaje ha sido sembrado en la historia, no en un libro. Esto justifica que a lo largo de la historia este mensaje se transmita, se module, se cambie, etcétera, etcétera. Los islamistas, los maometanes, también, Muhammad se consideraba también un profeta, ¿no? Entonces, que tomaba como origen la Biblia del Antiguo Testamento y añadía la última revelación. Bueno, Dios había dictado a través del ángel, como sabemos, el Corán es un libro sagrado porque es la palabra de Dios revelada a Mahoma. Y bueno, uno sale de estas religiones del libro y pasa a las religiones de otras culturas, la budista. Bueno, el Buda, ¿qué significa Buda? Es el iluminado, alguien que recibió una iluminación, ¿no? Esta iluminación la transmitió a sus discípulos, entonces también aquí hay una revelación. Y en varias otras religiones es una revelación que se pierde en el tiempo. ¿Quién la recibió? Los ancestros. Bueno, entonces queda un poco dentro un mito, ¿no? Cómo vino, pero esta es la cosa que no depende de nosotros, ¿no? Que ha sido revelada y transmitida. Y nosotros nos encontramos dentro de este surco, lo aceptamos y seguimos desarrollando. La filosofía, entonces, no se basa en una revelación, este es el punto, sino en el ejercicio crítico de la razón. Claro que la filosofía más consciente, tipo la que tenemos hoy en día, porque la filosofía hoy digo, qué gran crisis de la filosofía. No, la filosofía se ha dado cuenta también que el ejercicio de la razón nunca puede ser el ejercicio de la razón pura, como pensaba Kant, considerada en sí misma independientemente de cualquier conocimiento, etc. No, porque está también dentro de un tipo de lenguaje. Entonces, la manera con la cual nos expresamos, pensamos, etcétera, etcétera, es tal como dentro de nuestra cultura estamos formulándola. De nuestra cultura también en un sentido más amplio. Depende también de ciertas condiciones, lo que no impide de reconocer
algo básico, porque si no fuera así no podríamos entender los diálogos de Platón leyéndolos, ¿no? Menos en el contenido de una cultura filosófica de tipo hindú o budista. Alcanzamos a este. Pero es claro que podemos reconocer ciertos aspectos particulares y esto confirma lo que yo estaba diciendo antes a propósito de la verdad científica. La verdad científica siempre es sectorial. Se ve un corte de la realidad, ¿no? Que no te impide de considerar otros cortes y de pensar que otros todavía no abiertos pueden abrirse mañana. En la filosofía es la misma cosa, ¿no? No hay ninguna filosofía que pueda acabar con la visión de la totalidad, ¿no? Cada filosofía expresa, en un cierto sentido, lo que desde una cierta cultura, desde un cierto patrimonio cultural, lingüístico, se ha visto, se puede ver, se puede expresar. Pero hay otras visiones posibles que pueden complementarse. Esta es, yo creo, la actitud más importante. Es decir, nos hemos acostumbrado a pensar out, o una u otra. O esta, ¿no? La verdadera lógica es la it. Esto y también esto, y también esto. Es la óptica de la complementariedad, que es difícil de realizar, porque en realidad estas visiones, como de una cierta manera se pretenden globales, chocan. Pero en la medida en que reconozcan que cada una tiene sus razones, aunque yo no las comparta completamente, y aunque yo piense que hay aspectos ignorados por la otra que yo valorizo, pero hay también aspectos de razón que sería muy bueno que yo valorizara. Y usted como profesional del pensamiento, como filósofo, Sí. ¿habrá dudado alguna vez de su fe cristiana? No, vamos a ver, dudar, en un cierto sentido, la duda es parte fundamental del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el pensamiento que te obliga a considerar las razones de lo que estás afirmando, pensando. Entonces, en este mismo momento, se ejerce una cierta duda que hasta un cierto límite puede ser compatible con una actitud de fe. Es decir, bueno, ¿será o no será cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, me pongo a investigar y al final puede ser que al final de mi investigación mi certeza resulte reforzada por el razonamiento. Y puede ser que al final de la cuenta yo tenga dudas en este sentido. La duda que inicialmente era una duda de tipo crítico, entonces, o que yo no tenga razones suficientemente fuertes ni para aceptar ni para rechazar. A este punto es una libre fe. La libre fe, digo, bueno, sí, yo no veo con toda claridad esto, pero estoy convencido que así están las cosas. O, no, el opuesto. Es decir, al final de este análisis, bueno, me he convencido que lo que yo tenía como fe no era cierto. Entonces, cambio, las conversiones son de este tipo. Conversiones de una posición, decimos atea, a una posición religiosa, pero al revés también. ¿Usted siempre ha sido creyente? Sí, yo siempre fui creyente dentro de mi familia, pero justamente siempre animado por este espíritu crítico. Y fue por esta razón que yo en su tiempo me inscribí a una universidad católica. Uno dice, ¿cómo? No, claro, porque a mí me interesa ver de dentro el edificio cómo están las cosas. Uno que tiene que ver críticamente, no tiene que ponerse fuera. Por ejemplo, bueno, yo voy como estudiante en una universidad claramente agnóstica, atea, laica. No, no es esta la postura en la cual yo puedo en verdad ver cómo están las cosas dentro del otro edificio. Voy a ponerme dentro del otro edificio y ver poco a poco cómo están las cosas
darme cuenta de hasta qué punto esto se puede razonar, hasta qué punto esto exige otro tipo de adhesión, hasta qué punto eso no puede oponerse de manera radical a esta otra postura. ¿Qué le criticaría a su iglesia, a la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica desde siempre se encuentra en una situación extremadamente difícil, es decir, porque por un lado tiene que difundir y transmitir un mensaje que no depende de ella. Esto es el punto. Cuando se dice, ni siquiera el Papa podría cambiar esto, porque no es algo que esté en las manos de los hombres de la Iglesia. Esto es el contenido del mensaje que Cristo ha transmitido. Pero, como acabamos de decirlo, Cristo no lo ha escrito, no porque él no supiera escribir, evidentemente, sino lo confió a hombres, lo sembró en la historia. Entonces, esto ya implica la necesidad de estar a la altura de los tiempos. Y aquí es lo difícil, ¿hasta qué punto, para estar a la altura de los tiempos, admite ciertas cosas que antes no admitías, sin que esto signifique traicionar al mensaje que tienes la misión de transmitir y de custodiar? Entonces, esto es el problema muy difícil de la Iglesia, claro, que se acompaña también a otros aspectos, que como es una institución de tipo humano, está bajo las condiciones limitadas de los hombres. Entonces, uno piensa, bueno, los hombres de la Iglesia tendrían que ser modelos de virtud, todas estas cosas. Pero sería bueno que fuera así, pero si así no es, no se puede inculpar la doctrina, ¿no? Entonces son ellos mismos que no están viviendo en conformidad con la doctrina que ellos están predicando. Entonces uno puede quitarle autoridad moral a esta gente, pero no el hecho de que al final de la cuenta la Iglesia tiene este cargo de transmitir un mensaje destinado a todos los hombres a lo largo de la historia, lo que implica un saber adaptarse a la historia, pero sin decir que para adaptarse a la historia tienes que aceptar todo lo que en este momento circula en el mundo. Porque para el cristiano, y no solamente para el cristiano, entre las cosas que circulan en el mundo hay también cosas malas, hay también errores, eso es el punto, ¿no? Hay también errores. Entonces, la Iglesia tiene que defender algo que considera verdadero porque no depende de ella. Finalmente, usted como filósofo y creyente, ¿cuál considera que es el sentido de la vida y de la muerte? Bueno, yo en este comparto la idea que el sentido de la vida, al final de la cuenta, descansa en una confianza en algo como Dios, ¿no? Del cual depende el mundo. Yo pienso que el problema fundamental es ver si el mundo tal como lo vemos, lo consideramos, tiene en sí mismo las razones de su existencia. Y esto no me parece. El mundo, por el hecho mismo de cambiar, ¿no? Cambiar significa, es así, pero podría no ser así. ¿Cómo dice podía? Sí, porque antes no era, ¿no? Si yo tomo mi existencia, bueno, ¿por qué mi existencia no es necesaria? Porque antes yo no existía. Si fuera algo necesario, ¿no? Algo del cual no se puede hacer menos en el mundo, ¿no? Entonces, este hecho, esta contingencia del mundo, bueno, me induce como filósofo a decir hay una dependencia ontológica de alguien que no sufre de esta limitación. Es un ser en un sentido absoluto, que luego sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, eso es otra cosa, ¿no? Eso admito tranquilamente que a mí me vino de mi cultura. Uno puede decir, tuve la bendición, la suerte de nacer dentro de esta cultura. Mejor, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, yo soy de la opinión que Dios no necesita para hablar al hombre necesariamente de ciertos vehículos. Sería
exigir demasiado, decir, bueno, Dios ha hablado únicamente a través de un pueblo, a través de ciertas personas. Los que no conocen esto no lo conocen. Dios puede revelarse a cualquier ser humano de la manera que Él quiera, ¿no? Entonces esto yo lo admito, y admito entonces que dentro de esta perspectiva se justifica también, ¿no?, bueno, la esperanza en una vida que pueda continuar más allá de la vida presente, justamente porque admito que no todo lo que existe se acaba dentro de lo que constatamos. Muy bien, muchas gracias, doctor. De nada. Gracias por la entrevista. Entonces, usted tiene mi correo, ¿no? Entonces, cuando Editemos. he editado esto, me hace el favor de enviarlo. Muchas gracias. Le voy a dar un pequeño obsequio. Un librito. Es un librito que he publicado recién. Bueno, gracias. Voy a verlo con gusto. ¿Y cuáles son los autores que hasta ahora han contribuido a esta cosa? Bueno, Jesús Monsterín, ¿cómo se llama en inglés? Rom Aré. Ah, está, Ron Jarré. Ah, ¿dónde lo he encontrado, Rom Aré? Sí, hace como unos años vino a un congreso. Sí. Sí, sobre todo la Universidad Católica ha traído bastantes Ah, filósofos. sí. Después a este filósofo, ¿cómo se llama? Un alemán norteamericano joven, de filosofía política. ¿Cómo se llama? De pelo ondulado. Hay varios de alemanes que... Sí. Sí, bueno. ¿Te acuerdas del argentino? ¿El argentino? Que estamos en Miraflores. ¿Bunge? Bunge. Hace tiempo. Sí, Bunge, sí. Bunge está dentro también de estas cosas. Sí. Después entrevistamos a otro mexicano, colombiano. Sí, un colombiano. No es tan conocido, un epistemólogo colombiano. ¿Cómo se llama? Ah, ni me acuerdo. Bravo. No. Le voy a mandar la lista al correo. La lista, sí. Vamos a ver quién está dentro. A Arne Næss, le mencioné. Arne Næss, sí, el noruego Arne Næss, Sí. el que se ocupa... Italiano, ¿te acuerdas que también entrevistamos? Hay un escéptico, Máximo Polidoro. Vattimo. Ah, Vattimo también, claro, Vattimo. Sí. A Vattimo. Sí, a Vattimo. O sea, cada vez que se puede lo entrevistamos Como somos pocos en el mundillo filosófico, Sí. nos enteramos. Bueno, de una manera o de otra Sí. nos enteramos. Ok, yo ¿me permite? Sí. Quiero hacer unas tomitas tuyas, como que escucha. Simplemente escuchando ahí. Pero termina, pídete lo que quieras. Interrumpir de vez en cuando con algunas preguntas. Si usted está curado, ya podría. Está curado, pues. Sí, muchas gracias, ahora me subo pero así es, no tengo mal el momento, ¿no? Porque cuando estoy aquí me llaman, mañana. Objetos religiosos que lo requieren de la Sí. En el Perú hay muchas instituciones que se acostumbra a tener íconos, Sí. sea la policía, el hospital, Sí. el ministerio. Pero la presidenta actual del Consejo Nacional de Psicología, que es una bióloga, pidió, ¿no?, que se retire. Y una semana para eso. Dio una semana de tiempo para retirar. Sí. No, eso no lo había entendido. No, yo sí, eso depende de los países. En Italia no es así. Por ejemplo, hay el crucificado de los tribunales. Sí, acá también. Pero como esta es una institución científica, Sí. como que ya algunos científicos extranjeros le hicieron notar eso, ¿no? Como que le dio un poco de vergüenza, ¿no?
Pero los empleados van a pedir al cardenal que lo defienda. Sí, no es fácil, no es fácil. Que las costumbres son bien fuertes acá. Bien fuertes. O sea, la religión está presente en muchos pueblos. Aunque es un estado laico constitucionalmente, en la práctica es confesional. Sí. Bueno, eso pasa también en México, ¿no? México es un estado constitucionalmente declaratísimamente laico. Pero hay instituciones religiosas, como universidades religiosas, en las cuales no pueden impedirles de hacerse. Claro que en las instituciones públicas, no, en las universidades públicas no hay signos religiosos de ningún tipo, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Muy bien, gracias. Asiente un poquito, allá. No te muevas mucho. Acuérdate que él está acá. Tu cabeza está acá. La verdad que el pata Se cayó. se ha Se echaba un poco. no, pero lo que pasa es que eso es cercanía, ¿tú sabes? Si yo me acerco a ti, No. es porque te siento cerca. O sea, digamos, no hay ninguna amenaza tuya, Claro. si no hay cierta empatía, te puede... Hasta me tocó varias veces lo mismo. O sea, de hecho, cada vez estás más, Parecía un cura. estás más cerca tú de la religión, ¿no? ¿Visto? Parece más cura que filósofo. Ahora pon la mano acá, como si hacen antes. No sé qué mano tenía. Así. Más arriba todavía. ¿Así? Ahí, así. ¿Qué estás diciendo? Ah, ya. Ah, sí, ¿no? ¿Qué te hará creer? Ya, listo. Ok, bueno. Terminado el primer paso, pasa el segundo paso. El segundo paso es el uso del hilo dental. El hilo dental es fundamental que también lo usemos, ¿ya? Porque uno a veces come y creo que soltar, comer ingredientes y el tío no lo puede. Se utiliza el hilo, se agarra de un lado más y se pasa entre el siguiente y el otro. Es un despacho, pero no es natural. Pero se ha comprobado clínicamente que esto no es suficiente para tener una muy buena higiene, ¿no? A pesar de que nos cepillamos bien, siempre van a quedar restos de comida que van a fermentar en boca y que las bacterias van a hacer un caldo positivo, produciendo pues que haya caries, malosas, ¿ya? Inmediatamente lo va a tener en boca y lo va a hacer pasarlo por toda la boca, ¿no? Eso sí va a asegurarnos una limpieza total. Con eso vamos a prevenir porque haya sarro, enfermedades de las encías, el sangrado, el mal aliento. Para esto entonces uno con una suplementación tiene varios, ¿no? Varios productos que ustedes no deben estar usando, ¿no? ¿Cuáles son los cítricos, no? Los cítricos. Claro. Justamente eso que explica son los componentes, pues, ¿no? Los aceites esenciales que tienen para producir la eliminación de gérmenes, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque también hay dos terapéuticos, ¿no? Uno que lo pueden sacar en casa, los chicos que están en formación estudiante, como el que tiene protección con flúor. Y bueno, también es bueno para la familia también, ¿no? Tiene un flúor y nos va a ayudar a fortalecer los dientes. La otra también es para la formación de sarro también, ¿no? Para que no haya sarro. Así que ahora se puede usar, pero solamente en el contacto de la garganta, o ultra toasta que pueden poner en boca. Eso se puede utilizar. No se puede usar. Esto vamos a regalar ahora para que ustedes pero solamente por eso que se vea nuevamente así. Este lo puede ser también hay unos portables, también una cosita chiquita, parecida a esta, donde también hay unas herramientas por ahí. Ahora que usted esté en una reunión y no se pueda pagar, abre por primer minuto y con dos para indicarle de que una conexión de textura.
Brasil al cosmos.